Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Sagitario, aquí a muchos de ustedes es posible que les llegue algún tipo de oferta, de oportunidad económica. Puede ser de un trabajo, de una inversión, de un negocio. Si ya tienes un negocio, puedes invertir en algo nuevo. Porque aquí con este paje de oros se ve que ustedes están estudiando, están analizando cuáles son los pros y los contras quizás de una oferta que les trajeron. Acá se ve que ustedes van a estar teniendo como que nuevas habilidades, van a estar aprendiendo, buscando información financiera sobre si eso funciona, si eso no funciona, cómo van a hacer las cosas o cómo van a estar funcionando. Si es un empleo, puede ser que estés revisando cómo se mueve el ambiente en ese lugar, si es un empleo nuevo, ¿ok? Si es dentro del mismo lugar donde tú trabajas, pues podrías estar averiguando los beneficios, cuáles son esos que vas a estar ganando de más, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las funciones. Y si es una inversión o un negocio, si ya lo tienes o si quieres establecerlo, es posible que estés averiguando sobre los productos, cuáles son los que deberías vender, cuáles no, cómo funcionan para atraer más clientes, en fin. Vas a estar en una etapa de aprendizaje, de investigación, de averiguar cómo funcionan las cosas, pero sobre todo de estudiar, de mejorar lo que estás haciendo. Y el as de bastos me indica que aquí hay algo nuevo que vas a estar creando. Así que eso que posiblemente estés estudiando, estés informándote, tenga que ver muchísimo con este comienzo. Aquí hay un comienzo, aquí hay un inicio, aquí hay un volver a empezar o un empezar en algo nuevo que van a estar haciendo. Esta carta de las de bastos está también diciendo que esto que va a comenzar esta empresa, este negocio, este nuevo empleo tiene muchísimo potencial de crecer, tiene muchísimo potencial de que ustedes generen muchísimo dinero en el futuro. Y no solo eso, es algo que vas a comenzar, pero que también vas a tener el fuego para que esto funcione. Vas a tener también el ímpetu. No es solamente que lo vas a comenzar y vas a decir, ok, después continúo, sí, está bien, voy la semana que viene. No, esto te trae fuego también para que puedas seguir adelante. Y por supuesto, esto va a estar marcando en la vida de muchos de ustedes un nuevo comienzo. Aquí hay un empezar. Esta carta del juicio me indica que va a haber una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, un renacer literalmente en tu vida espiritual, en tu vida completa y en tu vida económica. Si económicamente actualmente ustedes no están del todo bien, Sagitario, pues aquí se ve que ustedes van a estar mejorando muchísimo en el plano económico. Es como si Dios o el universo te diera un segundo chance. Esto puede ser una segunda oportunidad en un empleo, una segunda oportunidad en un negocio o en una inversión que estén haciendo, pero definitivamente es un volver a comenzar para muchísimos de ustedes. Vamos a ver, Sagitario, cuáles cartas me acompañan a este 5 de bastos. Sagitario, este 5 de bastos me está indicando que alrededor de ustedes van a haber peleas, van a haber discusiones. Es posible que ustedes estén entrando en un ambiente de bastante competencia, muy competitivo. Por supuesto, si entran en un puesto de trabajo o si van a mejorar esos empleos, podría ser que muchas personas quisieran este mismo empleo tuyo. Si estás entrando en un negocio, pues evidentemente todos los negocios están en ambientes competitivos, señores. A no ser que ustedes, no sé, tengan un pozo de agua en pleno desierto y no exista más ningún negocio de agua alrededor. Generalmente todos los negocios tienen competencia. Y esto es lo que van a estar enfrentándose a un ambiente bastante competitivo, sea en un negocio o sea en un puesto laboral. Sea en un puesto laboral, ya sabes, muchas personas van a querer tu empleo o van a querer el mismo empleo que ustedes están obteniendo, y eso por supuesto genera bastante fricción. El emperador por su parte está indicando que acá ustedes van a estar subiendo de nivel. A pesar de eso, pues por supuesto aquí van a tener ingresos estables, van a estar en una posición de liderazgo, van a subir en el empleo que tienen, o tu negocio simplemente va a continuar prosperando o va a prosperar más, o vas a empezar a hacer algún tipo de negocio que por supuesto te va a llevar a otro nivel económico. Acá la energía de esta carta me está indicando que acá se brinda, aquí va a haber estabilidad, va a haber estructura y va a existir control. Aquí las cosas
se van a estar sosteniendo todo lo que empieces. Esta es una de, de las cartas que te dicen que hay más firmeza y más estabilidad económica en todo el tarot. Y no solo firmeza económica y estabilidad, sino también control, que las cosas se van a estar regulando y en tu vida personal en general vas a estar estable, tanto económicamente como emocionalmente. Cuando se está estable económicamente, generalmente, emocionalmente también se está. Y el 10 de bastos indica que a pesar de esto, esto va a significar una sobrecarga para muchos de ustedes. Esto puede ser, señores, que si ustedes comienzan un nuevo negocio, sí te va a brindar estabilidad económica, pero esto viene con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, quizás más clientes de lo que ustedes pensaban o simplemente más trabajos. Cuando uno empieza un negocio, cuando está en el comienzo de un negocio, pues por supuesto tú eres el que limpia, tú eres el que saca las cuentas, tú eres el comprador, tú eres el vendedor, tú eres el que hace marketing, tú eres el que lleva las redes sociales, en fin, esto es una persona que va a estar sobrecargada. Y si es un nuevo empleo, por supuesto, podría ser un empleo incluso de liderazgo, que te dijeron un empleo de más nivel del que tenías. Y este nuevo empleo, por supuesto, va a traer fricciones porque hay personas que quizás no están de acuerdo contigo en tus ideas o simplemente que querían ese cargo, que querían ese puesto y tú definitivamente lo obtuviste. Pero eso conlleva una sobrecarga. Aquí puede ser que vayas a tener que quedarte fuera del horario normal que tú solías quedarte. Es posible que tengas que quedarte horas extras. Es posible que tengas quizás que ir en la madrugada a ese empleo o que pases mucho más tiempo del que habitualmente tú le dedicabas a tu trabajo. Este 10 de bastos te dice que tú logras, por supuesto, lo que tú quieres, pero advierte que aquí hay una sobrecarga emocional y física. Por lo tanto, si estás en un negocio, trata de comenzar a delegar las funciones que puedas y si estás en un empleo, limita lo más que tú puedas esa sobrecarga, ese horario extendido, trata de limitarlo. Vamos ahora con el 9 de espadas. Vamos a ver qué viene con ese. Wow, salió volando esa carta. Vamos a ver cuál es esta carta acá. Hay veces que muchas personas cuando comienzan quizás un negocio, comienzan un empleo, esto les podría estar generando cierta angustia, cierta ansiedad, estrés y este ambiente competitivo quizás al que ustedes no están adaptados les esté provocando noches de insomnio y mucha preocupación. Cuando sale esta carta del 9 de espadas, yo siempre les digo, las personas se preocupan el 90% de las veces por cosas que nunca van a pasar. Y si llegaran a pasar, pues te estás preocupando doblemente. Si llegara a pasar ese 10% restante, te preocupaste doble. O sea, sufriste más de lo que deberías haberlo hecho. Pero esto es algo casi normal, no digamos que normal completamente para todos, pero por supuesto que sí, porque cuando uno empieza un negocio, cuando uno comienza un nuevo empleo, a uno quizás le preocupa, va a funcionar, no va a funcionar, cómo me va a ir, voy a tener clientes, si es un negocio no voy a tenerlos, van a estar llegando, esto va a funcionar, en fin, son cosas que te podrían estar preocupando y te podrían estar estresando. No te enfoques en lo negativo, Sagitario, trata de quitarte la mayor cantidad de ideas negativas de tu cabeza y trata de pensar lo más positivo posible. Aquí eso que te preocupa se va a estar solucionando. El rey de bastos me indica que acá ustedes van a ir hacia adelante con todo el impulso que tiene el rey de bastos. También me habla de liderazgo, me habla de ser líder de un grupo. Me dice exactamente lo mismo que me llegó la información antes. Aquí puede ser que ustedes estén dirigiendo un grupo en tu empleo o simplemente que como inversor, como negociante, estés dirigiendo a un grupo de personas. Este rey de bastos también tiene la energía del éxito, de que todo lo que comienza va hacia adelante, que hay progreso, que hay avance en tu economía, en tus proyectos, sea un empleo, sea un negocio, sea una inversión, sea lo que sea que ustedes vayan a comenzar acá con este haz de bastos, esto va a ir hacia el éxito, significaba por supuesto un renacimiento económico, así que definitivamente, señores, van a mejorar. El Caballero de bastos está indicando acá junto con este rey de que esto va con demasiado impulso. Esto es una oportunidad, señores, que le llega de forma rápida, de forma intempestiva, que quizás ustedes no esperaron, ¿ok? Esto es algo, señores, también temporal, no es algo fijo, no es algo estable.
puede ser un contrato laboral de alguien que venga del extranjero o ustedes vayan a firmarlo. Puede ser una venta por temporada de clientes que vengan a comprarle X productos, pero definitivamente esto es una oportunidad económica súper buena donde van a sacar muchísimo jugo, van a sacar muchísimo dinero y puede convertirse en estable de la forma en que ustedes reúnan el dinero y puedan comenzar un negocio estable más adelante. Pero por ahora esta carta no me habla de estabilidad en ese negocio o en esa inversión o en ese empleo. Me habla de un empleo temporal de 3 meses, quizás un año, pero no es algo estable, ¿ok? Sí les digo, tengan cuidado porque a veces las personas se emocionan porque reciben mucho dinero de golpe en un trabajo que no va a ser fijo o en un negocio que es por temporada y lamentablemente en vez de reunir dinero e invertir en otro negocio o quizás tratar de que esto se vuelva estable, podría estarse enredando en pagos recurrentes, por ejemplo, no sé, de comprarse un auto, de comprarse quizás una casa o de gastarlo en bienes que después tienes que pagar quizás tu tarjeta de crédito y este dinero es temporal, ¿ok? Es mucho dinero, pero o es muy buena oportunidad económica, laboral, viene mucho dinero, pero no es algo que se mantenga estable por mucho tiempo. Puede volverse estable, no digo que no, puede volverse estable, pero en este momento no es eso lo que se está viendo. Vamos ahora con algo nuevo, algo diferente o simplemente una confirmación que venga con el oráculo de Keeper para ustedes. Wow, regalo. Aquí, Sagitario, se ve que alguien te va a estar dando un regalo. Aquí vas a estar recibiendo un regalo por parte de alguien. Recuerden que una de las partes de poder manifestar cosas es también saberlas recibir. Así que aprendan a no decir no, acepten este regalo que les va a estar llegando a muchos de ustedes. Y vamos con un mensaje del oráculo de Los Ángeles para Sagitario, por favor. Vamos para allá. Sale el despertar espiritual, el 777. Te dice, estás en el camino correcto. Tu desarrollo espiritual se está alineando con tu mayor propósito. Así que, Sagitario, estás en el camino espiritual correcto. Vamos ahora con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre renazco económicamente. Yo siempre renazco económicamente. Y nos vemos, Sagitario, en el próximo video. Hasta la próxima.